Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes el mundo profesional, el mundo cultural, el mundo del espectáculo y por supuesto hoy vamos a hablar también de esas asociaciones, federaciones que hacen una gran labor social. Y hoy con nosotros nos acompaña el presidente de la Federación COSENFE en Las Palmas. Hablamos de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Las Palmas, don Alejandro Díaz Goncalves. Muy buenas tardes, a usted bienvenido. Buenas tarde, tardes. noche, Bien hallado, más noche que tarde. ¿Cómo estamos? Sí. Pues aquí estamos muy bien, agradecido que nos hayan invitado a este programa, pues para darnos un poquito, no a conocer, porque ya somos bastante conocidos a nivel estatal, pero sí para explicar un poco de qué va todo lo nuestro, ¿no? Podemos decir que es toda una institución de muchos años. Pues sí, yo creo que COSENFE es una institución, a nivel estatal lleva ya 40 años. Que se dice pronto. Que se dice pronto, lo celebramos ahora en el mes de junio, se celebrará en Madrid con diferentes actos. Y aquí en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, pues el año que viene haremos los 30 años ya, que también se dice pronto. Es decir, estamos de celebraciones. Y como decíamos, de personas con discapacidad física y orgánica. Actualmente, ¿en qué situación nos encontramos la sociedad con el tema de discapacidad de las personas con movilidad reducida, personas, como decimos, con discapacidad orgánica? ¿En qué situación se encuentra actualmente, hoy por hoy? Hoy por hoy estamos en una situación relativamente buena. Lo que pasa es que siempre hay muchas cosas por hacer. Hay muchas personas que se tienen que mentalizar de lo que le está pasando al prójimo, al que tiene enfrente, que va con una silla de ruedas o que tiene una discapacidad orgánica, que probablemente explicaremos un poco ahora de qué va la discapacidad orgánica. Las instituciones se tienen que, o los organismos oficiales, se tienen que poner las pilas en muchas ocasiones para llegar a hacer las cosas que tienen que hacer, ya no porque sí, porque quede bonito, sino por ley, que tienen que cumplir y que no se están cumpliendo. Nosotros siempre estamos ahí, pues dando toques de atención, estamos intentando siempre colaborar con las administraciones públicas, las administraciones, es verdad, es cierto que hay algunas administraciones, en este caso ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, que se acercan a nosotros para que le aconsejemos y les indiquemos cómo deben hacer unas obras o cómo deben, por ejemplo, adaptar una playa, que ha sido un caso reciente en el municipio de Ingenio. Y todavía quedan muchas cosas que hacer. Vamos avanzando porque, como acabo de decir, a nivel estatal llevamos 40 años y a nivel provincial llevamos 30, y mal estaría por nuestra parte, y sobre todo por mi parte en este momento, que soy el representante de COSENFE Las Palmas, decir que las cosas no han avanzado. Algo hemos tenido que haber hecho bien, porque si no, lo ideal también sería que no tuviese que existir COSENFE. Siempre decimos eso, lo ideal es que las asociaciones de pacientes o las confederaciones de asociaciones de pacientes, como es el caso de COSENFE, pues no tuviesen que existir porque estaba todo perfecto. No había problemas para ninguna persona con discapacidad física o discapacidad orgánica. Entonces eso sería el mundo ideal, ¿no? Eso, desgraciadamente, no va a ocurrir nunca. Siempre vamos a tener que estar ahí porque si no es hoy, mañana aparecerá otro problema y pasado otro, aunque se solucionen todos los problemas que ha habido de aquí para atrás, ¿no? Pero no solo esos son los problemas, sino también la labor que hace desde COSENFE y de diferentes organizaciones, asesorar, ayudar, informar. Sí, nosotros en COSENFE hacemos muchísimas cosas. Es una labor todavía mucho más que... Desde charlas de integración en los colegios, institutos y otros organismos, pues acudimos, nuestro personal acude y hace charlas pues para mentalizar o enseñar a la población joven, a los niños, adolescentes y no tan adolescentes quizás, pues cómo es la vida de una persona pues en silla de ruedas o con cualquier discapacidad física, y que ellos se integren, se impregnen de lo que es esa vida, ¿no? Y vean, pues se mentalicen de que tienen que ser solidarios con esas personas en cualquier momento por la calle, que le vean, pues ayudarle a una persona que vaya y que lo requiera también la persona, porque hay personas que tienen discapacidad física y no quieren que se les ayude porque son
consideran que son completamente autónomos y que pueden hacer las cosas, pero bueno, que vean en esas edades se hagan, se empapen de lo que es la discapacidad en general, para que una vez que van avanzando los años y se van haciendo adultos, ellos lo tengan tan interiorizado que llegado el momento de actuar, pues a lo mejor alguno de esos niños pertenece a una administración pública o a lo mejor está en una empresa de ayuda a domicilio, esas personas, esas jóvenes que mañana serán adultos, pues lo tengan tan interiorizado que sea una cosa normal, el trabajar, el vivir, el convivir con personas con discapacidad, tanto físicas como orgánicas. Que es normal. Que debería de ser lo normal. Sí, claro, es normal. Uh-huh. Porque nadie estamos exentos, en un momento dado de nuestra vida podemos tener cualquier percance y tener una discapacidad. Por supuesto, puede haber muchas más personas, y sobre todo en el caso de la discapacidad orgánica, puede haber muchas más personas con discapacidad de la que se cree. Orgánica, porque una persona con discapacidad orgánica es que, como su nombre indica, los órganos están afectados, no funcionan bien. Y entonces hay muchas enfermedades que no se detectan hasta pasado un tiempo y demás, y entonces esa persona está teniendo una enfermedad que no se ve, que no la ve el que tiene enfrente y a veces ni el mismo paciente. Entonces es trabajar sobre ese asunto para que todo eso sea visible. Pero, don Alejandro, actualmente vemos una persona con discapacidad, con movilidad y podemos detectarlo, pero habla usted de la orgánica. Actualmente, ¿cómo se está evolucionando con estas personas? ¿Tiene el mismo reconocimiento a la hora de la facilitación de esa, pues podemos decir, el certificado de discapacidad, o a su vez pasar a ser pensionista porque no puede ejercer su trabajo, su profesión? Uh-huh. Actualmente, ¿cómo se está? Sí. ¿En qué situación se encuentra? Hasta ahora, la discapacidad orgánica ha sido una discapacidad que no se ha visto, bueno, sigue sin verse la discapacidad porque es que no se ve físicamente. A la persona que padece una discapacidad orgánica no se le nota normalmente, ¿no? Hasta ahora siempre ha sido eso, una discapacidad invisible, que no ha despertado ese interés en las administraciones, pues como debería haber sido, ¿no? Porque estas discapacidades en muchos casos puede llegar a ser tan incapacitante como una discapacidad física. Puede tener problemas la persona que la padece, pues puede tener problemas a la hora de ir a trabajar o de tener simplemente un trabajo, puede tener problemas de acceso a cualquier lugar que tenga unas escaleras, como también pasa con las personas con discapacidad física, pero no puede subir porque a lo mejor es una persona que padece de EPOC, por ejemplo, uh-huh, y tiene problemas de respirar y se cansa mucho y no puede subir unas escaleras normalmente como cualquier otra persona. Todas estas discapacidades son las que al final van a ser las discapacidades orgánicas. Hasta ahora, como decía, siempre se han permanecido un poco en segundo término, al margen, y bueno, desde hace unos años ya, desde COSENFE estatal, se está trabajando para hacer visible esta discapacidad, ¿no? La discapacidad que decimos que es invisible, queremos hacerla visible. Para eso se está trabajando desde COSENFE estatal, con la colaboración de todos los COSENFEs provinciales, y pues precisamente el año pasado ya se le dio un gran impulso, creo yo, a nivel estatal, y se creó incluso un logotipo para llamar la atención sobre esta discapacidad. Y hasta ahora siempre conocemos el logotipo de la persona con discapacidad física, que es la persona que va con la silla de ruedas, ese es el logotipo que les identifica, y ahora se ha creado un logotipo de personas con discapacidad orgánica. Que lo tenemos y lo podemos mostrar. Sí, y entonces con este logotipo pues se quiere diferenciar, más que diferenciar... Ahí tenemos el logotipo. Sí, se quiere diferenciar, no es diferenciar la palabra, sino hacer notar esa discapacidad, pues poniendo este logotipo, por ejemplo, utilizándolo a las asociaciones que pertenecemos a COSENFE y que tenemos discapacidad orgánica. Y cualquier establecimiento es gratuito, ¿no? Ese logotipo es público ya, es internacional y se puede utilizar donde se quiera y todo bien utilizado, evidentemente. Pues para un restaurante que quiere poner el logotipo para hacer ver que ellos son conscientes de la discapacidad orgánica de la persona,
y les pueden incluso, una persona que tenga problemas de estómago, con las enfermedades de Crohn, de colitis ulcerosa y demás, a la hora de la comida, o las personas que tienen, que todavía no está considerado discapacidad, ¿cómo se llama? Lo del gluten, que no me sale ahora el nombre, también tienen, no sé si verdaderamente, desconozco si actualmente se les concede discapacidad, creo que no, pero que al estar ese logotipo en ese restaurante también se les puede hacer ver que esa persona, pues en ese restaurante se cocina comida para esas personas. Pues sería una facilidad para claro, esta persona. También hay logotipos especiales para esa discapacidad concreta, ¿vale? Pero que esto implica que el restaurante ese, por poner un ejemplo, que ese restaurante es consciente de la existencia de la discapacidad orgánica y que apoya en cierto modo a las personas que la padecen. Como tiene que ser, no podemos estar poniendo barreras en esta sociedad a todas las personas. Por supuesto que sí, porque te ponía el ejemplo de la persona que tiene POC y tiene que subir una escalera, pero montarse en una guagua, dices, aparentemente, físicamente no tienes nada, pero requieres estar sentado en la guagua, y a lo mejor eres una persona joven, que como no aparentas nada, y de repente entra una señora un poco más mayor que esa persona joven y te ve sentado y te hace un poco, como te echa cara un poco como para que te levantes y le des el asiento, y sin saber esa señora que tampoco vas a ir con un cartel diciendo soy discapacitado orgánico, pero con eso queremos hacer ver que no solo la discapacidad física es la única que tiene problemas, es decir, la discapacidad. Por lo cual, para que no exista esos malos entendidos, esa claro, opción de poder señalizar, claro, indicamos... Claro, por ejemplo, si en esa guagua estuviese, aparte del logotipo de la discapacidad física, estuviese también el logo de la discapacidad orgánica, podríamos entender que esa persona que está utilizando ese asiento... Claro, y se daría a conocer más la discapacidad orgánica, y a la gente le llamaría la atención ese logotipo, y si el logotipo está en esa guagua, puede pensar que en algún momento puede haber una persona con discapacidad orgánica, y es a lo mejor más fácil para la persona que la padece, sí, en el momento que venga otra, oiga, déjeme el asiento, y entonces decir, mire, perdone, yo soy una persona con discapacidad orgánica y necesito estar sentado. Claro, ya probablemente al ver el logo ya y conocer lo que es lo que nos estamos encargando. Yo creo que incluso hoy lo estamos y podemos compartirlo, porque con este logo pues es la información que siempre demandamos, tener más información, claro, y ser más conscientes de la situación del día a día y de estas personas especialmente, para poder facilitar que tengamos en esta sociedad, podemos convivir todos tranquilamente y facilitar la accesibilidad a todas las personas. Por supuesto, lo que nosotros perseguimos es la normalización, es decir, que cualquier persona padezca lo que padezca, o tenga una enfermedad o tenga una discapacidad, y viva de la manera más natural posible y lo más normal posible, es decir, que su vida no sea un trayecto complicado, salir a la calle cuando, si puede salir a la calle, que también hay muchísimos casos de personas con discapacidad física que viven encerrados en su casa porque a lo mejor viven en un edificio muy antiguo. Eso es triste. Y eso no se lo han adaptado, ese son edificio. Presos. Eso son presos de su entorno, presos de su entorno, y después cuando salen a la calle, si va en sillas de ruedas, sale a la calle y se encuentra con un bordillo que sobrepasa los límites establecidos en la ley, o simplemente, aunque esté el rebaje hecho, se encuentra uno o dos volardos en medio de la acera, ¿no? Queda mucho, como dijimos al principio, queda mucho por hacer, y en estos casos de estas personas que viven encerradas en su casa. El año pasado, este año pasado presentamos el logotipo, pero en el año 2018 la campaña de COSENFE estatal era como que se representaba como que las personas con discapacidad física estaban muchos encerrados en su casa, y que ellos no querían que su casa fuese su cárcel. A grosso modo era así la campaña, ¿no? Y es real. Teníamos unas frases y tal. Arrestópolis se llamaba, era la frase que utilizamos, ¿no? Arrestópolis. Y entonces, pues, queríamos concienciar y sobre todo a las administraciones, lo que hablamos al principio. Las administraciones son quienes se tienen que hacer cargo de si un señor que vive en un quinto piso, en un cuarto piso, en casas de estas del patronato de la época preconstitucional, y que
eran casas que en su momento se dieron y en esos momentos pues no había conciencia de la discapacidad y demás, y a lo mejor un señor que era joven en ese momento y no tenía ningún problema físico, le dieron un piso en la cuarta planta y sin ascensor, evidentemente, y hoy día es un sufrimiento poder bajar esas escaleras, y ya no estamos hablando de que una persona tenga que tener el certificado de discapacidad para tratarlo como persona con movilidad reducida, este caso sería ya no discapacidad. Esa persona se queda encerrada en su casa porque no puede bajarlas a lo mejor sí, pero subirlas después no puede, y más si es que va a ir al mercado a hacer una compra, subir con las bolsas, una señora mayor que va a ver a sus nietos y después quiere volver a su casa con sus nietos, no puede porque tiene ese impedimento, esa barrera. Y entonces son las administraciones, evidentemente, quienes tienen que solucionar ese problema. ¿Cómo? O intentando adaptar los edificios en los que viven, o cambiándole, es decir, señora, usted vive en un cuarto piso sin ascensor, vamos a ver si conseguimos hacer un cambio y que usted pueda ir a vivir a una primera planta, una planta baja en otro edificio parecido o tal, o incluso darle otra vivienda una por otra. Por lo menos buscar una alternativa. Claro, buscarle la alternativa a la persona, pero que sea esa persona pues no se quede encerrada en su casa como una cárcel. Y es triste y sobre todo, fíjese usted por dónde, y usted lo ha puesto ahora sobre la mesa, pues usted imagínese una persona que tenga un traspié en la vida, cualquier accidente que tengamos, y nos quedamos no solo el ver el tema psicológico de esa persona que se encuentra en esa situación y se va a encontrar ahora en esa situación, sino las barreras que se va a encontrar ya. Y si la primera barrera que se va a encontrar es que va a ser preso de su propia casa, pues mal lo llevamos. Claro, estamos hablando siempre, lo llevamos. En discapacidad siempre estamos hablando de barreras físicas y barreras mentales. Y aquí se unen las dos. Aquí se unen las barreras físicas que tiene el usuario, la persona que tiene la discapacidad a la hora de salir o de volver a su casa, porque tiene esas barreras que le impiden eso. Bien. Y las mentales, que son las de la administración, en este caso, las que tienen que poner soluciones y no las ponen porque van en línea recta y mirando sin mirar a los lados y no ven más allá de lo que tienen establecido en ese momento, ¿no? Fíjense usted por dónde, y usted ha puesto esa barrera y ha hablado de los bordillos, y aquí en esta casa lo hemos denunciado, tenemos las imágenes, a ver si nuestro compañero Alejandro nos puede facilitar esas imágenes, porque esto es así de claro, esto es para clamar al cielo, porque estamos hablando de obras nuevas, recientes, y estamos hablando de la inauguración de 2 centros comerciales en Puerto Rico, en el municipio de Mogán. Y estamos hablando de cómo se hacen estas obras recientes, nuevas, y se encuentran con estos bordillos que la movilidad, no solo de las personas que tienen movilidad reducida, hablamos de la señora que va con el carrito con el niño, hablamos con personas mayores que tienen movilidad, pero no, es que esta barrera es tercermundista, es que no sé quién diseñó, planeó y quién dio permiso para la inauguración de estos centros comerciales y de que la recesión de estas obras, porque esto es poco más o menos de loco, así de claro, de poco sensibilidad, de poca o ninguna. Sí, vamos a ver, aquí hay varios factores. Primero, quien hizo eso, no se sabe la ley que lo obliga al rebaje de las aceras. Segundo, quien hizo eso no tiene conciencia de que hay personas, que ya no estamos hablando solo de personas con discapacidad. No. Hablamos de una madre que va con su niño en su carrito y que tiene que subir ese cacho, montaña de acera para llegar al centro comercial. Es decir, el centro comercial probablemente ahí tampoco estuvo agudo a la hora de mirar y decir, oye, que esto es un problema que me estás dejando aquí, que esto me va a traer problemas. Hay falta de conciencia todavía, mucha, aunque ya te dije antes que llevamos mucho camino avanzado, mucho camino recorrido, pero evidentemente todavía quedan personas que no saben, porque estamos hablando al final siempre de personas, hablamos de administraciones, pero las administraciones las llevan personas y las leyes las hacen las personas, y entonces si quien hace esas leyes no obliga a que se cumplan. Es que a veces decimos que incluso lo dice un buen juez,
que en España no hace falta más leyes, lo que hace falta es que se cumpla con las que tenemos. Claro. ¿Para qué queremos más leyes? ¿Para qué queremos que salgan a bombo y platillo de que nos vamos a concienciar, de que vamos a apoyar, de que vamos no sé qué? Si después nos encontramos con una obra reciente con esta barrera. Por eso decía antes, llevamos mucho camino recorrido, pero es que desgraciadamente nos queda mucho por recorrer, porque estas cosas se van a repetir y ahí no es solo en Mogán, esto pasa en todos los municipios de la isla, en todos pasa que constantemente ves que hacen una obra nueva y que no hay rebajes en las aceras o cualquier edificio público que no tiene acceso a baños para personas con discapacidad o que no hay ascensores para subir al piso de arriba porque las rampas, no hay rampas sino escaleras mecánicas, te encuentras o que hay ascensores, lo normal es que hay ascensores pero que están rotos. Sí, sí. Vale. Mira, se puso en marcha solo en la inauguración. Un caso concreto que me pasó ayer. Estuve en Hacienda en Las Palmas de Gran Canaria y había un ascensor roto, pero estuve hace un mes y los dos ascensores estaban rotos. Y no sé si sabrás, pero allí normalmente llaman por número y tienes que ir a la planta 4, a la planta 5, a la planta 6. ¿Cómo va a ir una persona con movilidad reducida o que vaya en silla de ruedas a subir una planta, solo una planta, si están los ascensores rotos? Pues mire, el eslogan de Hacienda, que somos todos, parece de que allí todo no. Y es más, abundando en lo de Hacienda, otra de las cosas que ayer mismo me di cuenta y que es absolutamente, ya no sé si denunciable, si es la palabra, porque a mí me parece muy fuerte, pero bueno, que se podría poner solución. Es decir, pregunto, mire por favor los servicios, y el servicio, tanto del hombre como de la mujer, están en las escaleras que bajan, que son como una escalera de caracol, en medio de los dos pisos. Es decir, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? No sé, desconozco, y a lo mejor existe, y espero que sí, pero desconozco si a lo mejor hay un baño para personas con discapacidad oculto, porque aparentemente por ningún sitio en la entrada, que no tendría que estar oculto, que es donde tiene acceso el público, por ahí yo no lo veo. Pero estos dos baños, tanto del hombre, además en plantas distintas, el del hombre como el de mujer, estaban en la escalera, lo que es la mitad entre los dos pisos. Digo, bueno, pues estamos bien, estamos muy bien. Un edificio público como es el de Hacienda, que tenemos que ir para pagar para que hagan todas estas cosas. Que somos todos para pagar. Tenemos que ir a pagar allí para que hagan estas cosas. Aquí, ¿no? En este país todos somos para pagar, pero a la hora de recibir servicio, pues parece ser que no somos todos iguales. Claro que no. Y aquí las diferencias son palpables. Y mucho. Y escalofriantes, la verdad. Y es vergonzoso, ¿no? Que tengamos que estar un día sí y otro día también denunciando, claro, haciendo es que público. Lo del caballo, es que tenemos que quitarle las ojeras estas a los caballos, para que vayan, en vez de mirar solo al frente, miren también a los lados. Que no solo es lo que está ahí enfrente, es lo que tenemos alrededor. Sí, pero es que lo fácil, después viene el Día Internacional de la Discapacidad y todos nos ponemos el lacito y todos nos ponemos detrás de las palcatas y todos hacemos la foto de turno y nos llenamos la boca. Lo que conseguimos ese día es que nosotros se nos escuche un poco más. Eso sea más visible, pero la verdad, discapacidad son 365 días. Todos los días del año, efectivamente, las 24 horas del día, todos los días de la semana, 7 días de la semana y 365 días al año. Eso es así. Pero bueno, que exista ese día está bien porque así, por lo menos sabemos que de esos 365 días, este año 366, uno por lo menos nos van a oír públicamente y vamos a estar en los medios y vamos a estar difundiendo nuestra problemática y difundiendo todo lo que nos rodea a las personas con discapacidad, tanto físicas como orgánicas. El tema de ayuda a domicilio a estas personas que necesitan esa colaboración. ¿Actualmente en qué situación se encuentra, don Alejandro? Sí, vamos a ver, la ayuda a domicilio, y eso es algo que estamos trabajando mucho en COSENFE Las Palmas. Tenemos un grupo creado específico para el tema este. Está la cosa complicada porque, a ver, hay varias empresas que trabajan el sector y que el usuario elige la empresa que quiere llevarle, pero hay muchos problemas, como por ejemplo que el usuario paga, es decir, la administración le da al usuario para que pague a las empresas que le van a hacer los servicios,
y según la normativa y que existe y es comprobable, no es que nos estemos inventando nada, estas empresas tienen que trabajar de lunes a domingo y días de fiestas incluidos y no por ejemplo lo hacen algunas, otras no, la mayoría no, pero es que si el problema está en que esos días que no van a trabajar con la empresa, el usuario tiene que pagarse de su bolsillo esos días que tiene que ir a atenderle, porque si no esa persona se queda en la cama. Es decir, una persona que tiene una movilidad, una gran discapacidad, que va en silla de ruedas, incluso eléctrica, porque tiene muy poca movilidad y que necesita ayuda para que le levanten de la cama, que le hagan su aseo personal, que le hagan su comida para el día, que incluso le ayuden a salir y demás, aunque eso es otro apartado, pero bueno, que dentro de su domicilio tenga todas esas ayudas. Si esa persona, si la empresa que tiene que prestar ese servicio no lo hace, porque así lo ha establecido, entiendo yo que unilateralmente, repito, porque se está escrito que tienen todos los días del año, si todos los días del año no hay fiesta, esa persona se tiene que pagar de su propio bolsillo a otra persona que vaya a hacerle ese servicio o buscar un familiar que esté dispuesto a hacerlo, porque evidentemente el tener una discapacidad no significa que tengas que vivir con un familiar. La persona con discapacidad física, orgánica, y lo ideal es que sea independiente y que esa persona normalice su vida, sí. Es lo ideal. Entonces en muchas ocasiones no puede ser precisamente por todas estas cosas, porque no tienen acceso. Hay muchísima gente con discapacidad que no puede acceder a un puesto de trabajo pues por su misma discapacidad, y si accede, a lo mejor el sueldo no le permite estar cubriendo 4 o 5 veces al mes a una persona que le vaya a hacer el servicio, ¿no? Entonces esto es algo que hemos hablado y lo hemos hablado ya hemos recurrido al diputado del Común, nos ha atendido muy amablemente y hemos tenido una reunión con él en nuestra sede. También ha venido, es cierto que ha venido el director del servicio el director de discapacidad del Gobierno de Canarias, y también ha estado reunido con nosotros y nos ha dicho, bueno, que se van a solucionar problemas y que estamos en contacto y demás. Pero los problemas están. Y son palpables. Y son palpables y bueno, y queremos soluciones y estamos trabajando, ya digo que tenemos una comisión creada específicamente para el seguimiento de la ayuda a domicilio y que se conceda la ayuda a domicilio y que se conceda las prestaciones que se tienen que conceder y que sabemos que en Canarias estamos a la cola de la ley de dependencia. A la cola de la cola. A la cola de la cola de la ley de dependencia y es algo que se tiene que solucionar sí o sí. No podemos estar en esas condiciones, no podemos estar porque somos tan españoles como el resto de los 43 millones restantes de españoles que hay. Entonces, oye, es muy grave lo que está pasando con la ley de dependencia y todo lo que lleva a su alrededor la ley de dependencia y la ayuda a domicilio. Y vamos a hablar ahora un poco más de la ley de dependencia, pero vamos a ir a unos minutos de publicidad y vamos a tocar el tema de la ley de dependencia, cómo se está desarrollando y cómo se está llevando, y en este caso desde la opinión, del informe, porque para eso está trabajando el día a día, como se suele decir, a pie de campo, como es don Alejandro Díaz Goncalves, que es el presidente de la Federación Consenfe en Las Palmas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.